Radio Lab Chile, una radio que emprende. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia, en este espacio para el crecimiento personal y espiritual, completamente en vivo y en directo a través de Radio Lab Chile. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram, y comenzamos un nuevo capítulo en este día jueves, completamente en vivo a través de Facebook. Nos pueden dejar sus comentarios, así que todas las personas que van a estar conectando a través de esta señal, poder dejar sus comentarios en vivo y en directo. Y vamos a estar con un gran tema. Damos la bienvenida entonces a nuestra gran invitada. Ella es Verónica Moreno. Hola, ¿cómo está, Alex? Muy bien, bienvenida a Nueva Conciencia en este capítulo. Hoy día vamos a estar hablando sobre bioneuroemoción y tus otras especialidades también. Así que, pero me gustaría comenzar conociendo cómo llegaste a ser terapeuta. ¿Cómo llegué a ser terapeuta? Exactamente, ¿cómo fue tu proceso hasta el día de hoy? A partir de una crisis. Ya. Existencial. Ya después de estar muchos años casada, en familia, en toda la estructura, de pronto hay un despertar en mí, un querer conocerme más, también después de una separación de la familia, un explorar, un querer conocerme. Perfecto. Y a partir de eso, bueno, empecé a ser terapiada también, a conocer distintas técnicas, distintos tipos de sanaciones por muchos años, ya más de 10 años. Y bueno, todo eso me fue llevando a tener una experticia también, sobre todo en el tema emocional. A partir de eso después ya fue un tema que me fascinó, que me encantó y quise poder compartirlo. Y me formé en el tema de bioneuroemoción. ¿Cómo llegaste a bioneuroemoción? La bioneuroemoción, bueno, me llegó principalmente por un tema de las enfermedades. A cierta edad yo empecé a manifestar algunas enfermedades que eran las mismas que tenía mi madre. ¿Ya? Yo siempre miraba la enfermedad de mi madre y decía, yo nunca voy a ser así. Y siempre pensaba que me iba a sanar naturalmente. Lo tenía así como dentro de mi intuición. Y cuando empecé a manifestar las mismas enfermedades de mi mamá, de repente dije, no, tiene que haber algo que no sea la vía de la medicina tradicional, tiene que haber algo más. Que lo heredé de forma física. Exacto. Algo. Pero sin embargo lo heredé, o sea, empecé a manifestar, tenía tiroides, tenía muchos problemas de hipertensión, cosas que en ese momento era como que estabas destinada a tenerla, y si tu mamá la tenía, tú también la tenías, y por lo tanto tenías que conformarte a tomar medicamentos por el resto de tu vida. O sea, esa era la creencia, y yo siempre fui un poco rebelde ante eso. Y empecé a buscar y me empecé a interesar por el significado emocional de la enfermedad y su relación, hasta que de repente apareció por ahí una formación de la biodescodificación, Enrique Corbera, bioneuroemoción, y él realmente a mí me resonó, todo lo que él hablaba era exactamente lo que yo estaba sintiendo internamente. Y bueno, avalaba una formación científica también que explicaba que eso era posible, que era posible sanarnos a partir de entender y liberar nuestras emociones reprimidas, conociendo nuestro inconsciente, también nuestras memorias de nuestro ancestro, empezar a entender toda esa historia. Bueno, me metí en eso y lo primero que hay que hacer es sanarse uno mismo, conocer la historia, tu herencia también, y a partir de eso empecé a hacer un trabajo de liberación emocional y efectivamente me fui sanando. ¿Y empezaste a entender también cómo era tu relación con tu mamá, con tu papá, todo el tema familiar, claro, todo lo que uno arrastra, todo lo que uno niega también, todo lo que uno rechaza, generalmente tiene que ver también con información que está dentro de nuestro propio inconsciente, de nuestro ADN, de nuestra información. Entonces, y quiere salir, entonces lo hace a través de la enfermedad en algunas veces. Se manifiesta. Exactamente. Entonces, bueno, ahí ya entré en ese terreno emocional, primero obviamente sanándome yo misma. Ahora ese es un camino que no termina nunca. El autoconocimiento es sin fin. También llega un momento en que uno dice ya, si es por ir a buscar información ancestral, está lleno, o sea, uno también puede hacerlo, pero no es la idea. La idea también es poder, a partir de esa información, nosotros empezar a vivir nuestra propia vida, lo que vivimos, ¿no? Sin estar repitiendo constantemente los patrones que traemos de nuestra familia. Y experimentar esa información que ya poseemos de alguna manera. Entonces, o sea, ahí está la gracia. Eso es, porque sobre todo en estos tiempos, porque hay mucha información científica,
Y que se pueden contrarrestar también. Hay tutorial para todo, o sea, tú puedes encontrar información científica y todo esto que lo avala, pero si al momento de la práctica tú no lo llevas a cabo, en realidad es en vano, es solo información que tú tienes ahí a nivel mental y racional. Claro. Bueno, así es como llegué a la bioneuroemoción. A la bioneuroemoción. A partir de una propia, inquietud mía de autosanarme, autoconocerme, entender mi... Tú decías que era media rebelde, ¿o no? Claro, rebelde en el sentido que nunca me convencieron las explicaciones que me daban en relación a la salud. También era muy sensible al ambiente, a sentir cosas que a lo mejor para lo otro era normal y para mí no, como el abuso, la violencia. Estaba muy normalizado y yo era muy sensible ante eso y bueno. ¿Te chocaba de alguna manera ese tipo de relación? Claro, entonces esa sensibilidad mía también, más todo lo que este camino me ha hecho en el fondo... especializarme en todo este tema que es el emocional y que abarca casi el 95% de nuestra mente, nuestra inconsciencia en el fondo, entonces nos domina de alguna manera. Es importante conocer nuestras emociones, darle una salida, entendiéndola. Es importante conocer, además de nuestra mente, también las emociones. Es parte fundamental del humano. Yo creo que como está construida la sociedad, obviamente que la reprimen ciertas cosas. Exacto. Por ejemplo, el otro día escuchaba así como contento. Estás conteniéndote una emoción. No es como de alegría así desbordante. Exacto. Que estamos muy alejados de nuestra naturaleza humana, ¿no? Estamos metidos en una estructura que yo creo que estamos saliendo un poco de eso ahora. Sí. Pero estamos condicionados de alguna manera ante un modelo que no nos permite expresarnos naturalmente. Entonces, todo eso que es natural en nosotros queda reprimido. Y ahí de repente se manifiesta como energía acumulada. Se acumula y en algún minuto tiene que salir. Exactamente. O sale hacia afuera como una explosión de repente, donde tú no la puedes controlar porque se acumula, o internamente también creas una enfermedad. Por algún lado sale toda esa información, no pasa piola. Exactamente. ¿Cómo tú manejas una emoción, por ejemplo, una pena muy grande, desde la bioneuroemoción? Desde la bioneuroemoción primero hay que dejarla sentir, ¿ya? Y hay que profundizar también en esas emociones. Muchas veces, como no sabemos ni siquiera de nuestras propias emociones, estamos tan dormidos, tan condicionados mentalmente que pensamos a veces que es una tristeza, pero resulta que esa tristeza está escondiendo una rabia que hay detrás. Entonces hay que ir capa por capa profundizando hasta llegar hasta la verdadera emoción. Sí. ¿Y cómo llegamos? Es conectándonos con ella, permitiendo sentirla, permitiendo dejar que se exprese. ¿Ya? Ahora eso implica todo una experiencia en cuanto a las emociones, porque tenemos que de a poco ir conociéndola, dejándola salir, porque también si abrimos la puerta a la emoción de repente también queda un caos. Entonces el manejo de las emociones no está en reprimirla, sino que en permitirnos primero aceptarla. No juzgarlas como que son algo malo, sino que son todas partes de nuestra naturaleza y todas tienen un sentido y un para qué. ¿Ya? Ahora, ¿por qué a veces tenemos la idea de que son malas o negativas? Porque como han sido reprimidas, como hemos sido reprimidos siempre a nivel emocional, y salen desbordadas, obviamente que causan daño y por eso se les cataloga como mala, pero si en el fondo, y porque también está siempre muy cargada con situaciones antiguas. Muchas veces hay una situación que te provoca una pena. Y esa situación concreta quizás no es para tanto, ¿ya? Pero te toca cierta tecla y esa tecla está relacionada a una memoria de tu primera infancia, donde ahí se te formó ese molde emocional. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso es exagerada, ¿me entiendes? Pero al momento de tú de conocer ya de dónde viene, cuando la liberas, ya viene una liviandad. Ya después, cuando te toca vivir una situación de tristeza, la vives como hay que vivirla en ese momento, no exageradamente, ¿me entiendes? Y puedes no tal vez identificarse con esa emoción, porque va a pasar. Tú no eres la emoción. Exactamente, no eres la emoción. Tenemos muchas emociones dentro de nosotros y cada una tiene un sentido. El miedo, por ejemplo, el miedo nos alerta del peligro, eso de manera natural, pero como no estamos en nuestra naturaleza, muchas veces estamos
en el piloto automático y donde nos alimentan con miedo y vivimos situaciones desde el miedo. Entonces, imagínate, vivimos constantemente en un estrés cuando no deberíamos, no siempre estamos en peligro. Entonces nos identificamos con el miedo y a partir de ahí creas una realidad también. ¿Qué te va a hacer vivir una situación de miedo? Y hacemos una realidad colectiva de miedo. ¿Ya? En la emoción también está la memoria. Entonces, cada vez que tú repites la emoción y actúas desde ese momento emocional, así racionalmente, vuelves a crear una situación similar. O sea, puede cambiar el contexto, los personajes, pero el sentir la emoción va a ser la misma hasta que tú no tomas conciencia de esa emoción, la libera y la trasciende. Pero tampoco nos vamos a poder liberar de todas las emociones. No, es parte de esta experiencia humana, sí. A compartir con ella, a invitar a la tristeza, a la rabia. La rabia también nos sirve, es mucha energía lo que nos da la rabia a veces y nos hace tomar decisiones, nos hace tener coraje. O sea, si la sabemos manejar, la podemos utilizar para cosas buenas. Por eso no hay que identificarse con ninguna emoción, sí, ese es el fondo. Porque si me identifico con la rabia en algún minuto de mi vida, no, sí, yo soy así. No, y empiezo así con la vida, de esa barrera. Yo soy así. A estereotiparte. Y a partir de eso creas una realidad. Claro, te empiezas a moldar. Precisamente yo creo que esto de la educación emocional y los tiempos que estamos viviendo están enfocados a ir desidentificándonos con lo que hemos creído que somos. Somos mucho más que eso. Tenemos un potencial inmenso que muchas veces no ni vamos a nunca a conocer totalmente, pero por lo menos nos permite empezar a crear nuevas realidades. Yo creo que te estás recién descubriendo. Exacto, también. Y no seguir repitiendo historias de tristeza, de dolor, de ay, qué lata. A veces, la vida te va a llevar a eso, o sea, te va a repetir el patrón 1, 2, 3 veces, pues te 4 digo que en la emoción está la memoria y nos domina realmente. Y tenemos re poca educación emocional, como te digo, porque siempre, de chiquitita yo me acostumbré o sea, siempre se dijo que, no sé, si te enojabas estaba mal, claro. Era algo malo, entonces tú no querías enojarte. La tristeza lo mismo, a nadie le gustan esas emociones. Y eso empieza antes de nuestros papás, entonces obviamente que esa figura ya está... Nuestro molde emocional se crea en los primeros años de vida y a partir de los referentes que tenemos en ese momento, que son nuestros padres. Y bueno, en las generaciones anteriores obviamente había mucho menos conciencia de este tema emocional, por lo tanto se obviaba. Y hoy en día, bueno, estamos de alguna manera igual viviendo las consecuencias de eso, como muchas enfermedades, muchos traumas, miedos, dolores, que están ahí, que se formaron en los primeros años de la infancia. Ahí se crea tu molde emocional y a partir de ahí, entonces tú revives una y otra vez esa emoción, en distintos contextos, distintos personajes, distintos escenarios, pero es la misma emoción. Y cuando se habla de trascender la emoción, ¿a qué se refieren con tomar conciencia de ella, resignificarla, o sea, y aceptarla al final. Aceptar que si estaba ese dolor exagerado, esa tristeza, esa rabia, había una razón de ser. Cuando tú lo entiendes, te perdonas también, logras perdonar, y ahí en el fondo ahí está la verdadera sanación. Eso es trascenderla en el fondo, es entenderla, tomar conciencia de ella. Para eso es necesario ir a ese momento, a ese momento particular, a ese momento, resignificarlo. ¿Y cómo tú manejas a diario? ¿A diario mi emoción? Exactamente, porque tú me decías, claro, la emoción es algo que viene, trato de vivirla constantemente, que pase, no identificarme con ninguna, pero en el día igual tenemos esos bajones, y arriba y abajo, emocionales. Sí, bueno, primero reconociendo que somos seres humanos que estamos viviendo y que la vida también es una improvisación a veces donde nos pasan cosas que no las tenemos planeadas y bueno, esa es la gracia también. Claro. Entregarse a las emociones, estar conectada también con tu cuerpo, porque las emociones se sienten en el cuerpo. Cuando tú tienes rabia, por ejemplo, tu cuerpo no miente, tu cuerpo siente un ardor, un quemor, algo que te pica, pero como estamos en el piloto automático, obviamos eso. Lo obviamos, no pasamos de largo. Y bueno, volviendo a tu pregunta, ¿cómo lo manejo yo? Bueno, ha sido todo un trabajo personal de estar conectada con mi cuerpo, con mis emociones, de tener mis momentos de tranquilidad, de meditación,
contacto con la naturaleza. A veces se me va la olla igual. Por el día a día, obvio. Claro. Sí, pero cuando me han pasado así cosas fuertes, siempre me doy permiso para sentir. O sea, me doy absolutamente permiso para sentir todo y tratar de no tomar decisiones en los momentos que estoy ahí con la emoción al fuego, sino que guardarme. He descubierto mucho, por ejemplo, en mi caso, pintando. Cuando estoy muy alterada emocionalmente me pongo a pintar y eso me seda, me calma. Y cuando pasa la emoción, cuando uno se permite sentirla y se da permiso para decir, hoy tengo rabia, me arde todo, me quema, hoy odio a todo el mundo en este momento, pero darse permiso para sentirlo sin juicio, sin pensar que por eso soy mala persona. Cuando te das el permiso y das la vuelta, ya es como que te alivias. O cuando lloras, por ejemplo, tienes mucha pena, yo me permito llorar y lloro mucho. O el miedo también, cuando lo siento en mi guatita ahí que se aprieta, lo siento. Me doy la vuelta de esa emoción y te das cuenta que cuando le permites que expresarse, pasa la intensidad, ya no te domina. Puedes tomar decisiones ya de calmarte, esperar esos 5 segundos mágicos antes de actuar, antes de reaccionar, porque si no, creas más de lo mismo. Entonces, bueno, ese es un trabajo diario igual, donde... Es sumamente difícil hacerlo también con las relaciones que tenemos a diario, gente que vamos por la calle... Sí, porque una cosa también te lleva a... El hacerte cargo de tus propias emociones y el no reaccionar también te implica darte cuenta, sí, qué cosas te hacen bien y te hacen mal. Y ahí hay que tomar decisiones, hay que cortar, poner límites. Entonces, y eso a algunas personas les va a molestar, sí o sí. A toda la gente que está mal acostumbrada, cuando le empieza a poner límite o le dice que algo te molesta, no les gusta. A nadie le gusta que le pongan. Es sumamente sano hablarlo en general. Exacto. Hablar esos temas. Respetar esos procesos y no tomárselo tan a lo personal, porque al final yo puedo tener mucha rabia contigo porque supuestamente me hiciste algo y todo, pero si yo vivo esta emoción, me hago cargo de ella, pongo la distancia, pero me hago cargo, pucha, es mucho más saludable al final, ¿entiendes? Pero eso también implica a veces poner distancia. Totalmente. Un tema de amor propio. Entender que, claro, yo soy de esta manera, pero también tengo que respetar al otro en algunos. Exacto. Sí o sí. Está en su proceso, que es lo que conversábamos hace un rato. Muchas veces, tal vez yo estoy entregando tal cosa, pero la otra persona tal vez no. Entonces hay que respetar cada proceso, es único. Nosotros no solamente vamos a experimentar las mismas experiencias, aun cuando sean familiares incluso. Exacto. Bueno, los límites van para todo, hasta en mi caso, hasta con mis hijos. Totalmente. Y eso no es fácil, porque tú estás igual programada de alguna manera a cumplir ciertos roles de alguna forma, y cuando tú te sales de ese molde, en el fondo, a todo el mundo le molesta. A todo le molesta. Pero bueno, también persistir en eso, en ese amor propio, en tus límites, en tu autocuidado, vale la pena, sin duda. Exactamente. Pero lleva un trabajo personal diario, de estar alerta, de estar no descuidándose. Exactamente. No descuidando su energía. Bueno, tú también, además de hacer bioneuroemoción, facilitadora de Círculo de Mujeres. Sí, bueno. Cuéntanos de eso que... Eso nació hace ya un tiempo, esa inquietud mía por, de alguna manera... poder traspasar esta experiencia mía más allá del tema de la sanación, sino que como mujer haber vivido también un proceso de mucha opresión, de alguna manera, por estar inserta en un sistema en cuanto a lo laboral, al tema del matrimonio. Cuando yo me salgo de esto, me libero, me emancipo de este sistema. Pero fue por un reconocimiento de ti, digamos. ¿Cómo? Te empezaste a descubrir a ti misma y eso fue una consecuencia. Es que una cosa te va llevando a la otra. Uno, va siendo más coherente con la naturaleza de uno y respetando mucho más la naturaleza. Y en este caso la naturaleza femenina ha estado muy dañada, muy oprimida en general. La energía femenina, hablo más allá de las mujeres y los hombres, sino que esa energía femenina. Y en este rol como mujer en esta sociedad hay mucho abuso que está muy normalizado.
todavía. Entonces cuando yo empiezo a descubrir, a empoderarme y todo, siento que tengo deseos de compartirlo con otras mujeres, que me doy cuenta en mi consulta o por conversaciones, por gente, que todas están buscando de alguna manera conocerse, validarse, respetarse, pero no es fácil, es fácil decirlo, es fácil decir, oye, pero créete el cuento, ámate a ti misma, acepta, es súper fácil de la boca para afuera, pero el proceso interno lleva, es largo además. Pero tú dices que lo vives también como, además de ser mujer, con el sistema en general, como con está el sistema, construido. está súper naturalizado en la misma familia, hay abuso dentro de la misma familia y está disfrazado de mucho amor, entonces es muy difícil salir de esa familia, sí, claro. amor de familia que muy tóxico, que entonces es muy difícil. Y eso, pues entonces la mujer en general está ha estado alejada de su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la mujer? La sanadora, somos todas potencialmente sanadoras, brujas, magas, todas. No hay ninguna que tenga más poderes que otra, solo que hay que despertarlos. ¿Ya? Entonces esa es la función del Círculo de Mujeres. Perfecto. Conectarnos, sincronizarnos con la energía de la luna. Ya que Y ese, bueno, se juntan nos juntamos eso, y bueno, ahí la que manda es la luna, la energía de que haya en ese momento de la luna, pero es un momento de intimidad donde logramos realmente conectarnos con nuestra esencia, salir de los estereotipos, salir de nuestros personajes, de nuestros deberes, de todo eso que nos oprime en el sistema, que debemos igual cumplir a veces. Es un espacio sagrado donde solo nos permitimos ser, conectarnos con esta magia, vamos probando que somos potencialmente magas todas y que lo que le pasa a una también le pasa a la otra, que no estamos Claro. realmente locas, o sí lo estamos, pero ya lo aceptamos y estamos todas en la misma, todas nos pasan distintas situaciones, pero en el fondo tenemos cosas comunes, heridas comunes, ustedes lo comparten, lo en el fondo, compartimos, claro. y eso es muy sanador. Primero el tener un espacio donde las mujeres se puedan expresar y se sientan libres de juicio, en confianza, es un tesoro, porque no en todos los lugares tú puedes ser tú misma ni expresarte libremente en confianza, sin tener miedo al juicio, a la represalia de eso, porque son cosas fuertes igual, que pasan, pero que son parte de nuestra verdad, de nuestra historia. Tal cual. Pero es bueno reconocerse y que tú de alguna manera seas ese puente para generar Me encanta, es un carrete de Me mujeres que claro. nos encanta todas, hasta van niñas Ya, genial. que quieren ser brujas, sí. De ahí Porque al se final comparten igual todo es tan experiencias, sencillo, está todo tan al alcance de nuestra mano, Exactamente. no es nada muy rebuscado, es simplemente darnos ese espacio de conectarnos, unirnos, Entonces conversamos amarnos, que- mirarnos a los ojos, reconocernos, saber que no somos enemigas, que tenemos, a todos nos ha pasado un poco lo mismo, entonces se crea esta sororidad, esa es la idea, ir cambiando este mal concepto que hay de que entre las mujeres somos las peores enemigas, nos sacamos los ojos, nos envidiamos. Sí, porque hasta el momento la misma sociedad nos ha puesto en esos roles, Y colocan pero la ese idea es estereotipo, cambiarlo, revolucionar claro. eso y darnos cuenta que el potencial de nosotros es mucho más allá y que hay amor en nuestros corazones para tener empatía por el dolor de la otra sin enjuiciar, porque es muy fácil enjuiciar a la mujer. Entonces, salirnos de eso y poder entender qué hay detrás. Y ese amor, ese acto de solamente mirarnos a los ojos, abrazarnos, poder compartir, es más sanador que cualquier terapia. Claro, y tú de alguna manera, Verónica, entiendes también cómo ha sido el camino de tu compañera en ese sentido. Sí, aunque... Y desde ahí ayuda. Exacto. Mira, yo en ese sentido me siento súper como una mano ayudadora, simplemente porque mi camino tampoco tiene por qué ser el de las otras. Hay elementos en común, pero la idea es que cada una también conozca su propio potencial, se aprenda a conocer y empiece a confiar en su intuición para formar su camino. Uh-huh. Que no crea en mi camino, por ejemplo. Ya la idea es que cada una empiece a despertar eso que está dormido, el empezar a escucharse esa vocecita que siempre te está hablando y que uno nunca la escucha. Entonces empezar a quedarse más calladita para escucharla y empezar a hacerle caso. Y a la medida que cada mujer va haciendo caso a esa vocecita interna, se da cuenta que va creando la realidad que desea. Y esa es la magia. Claro, y en el fondo la sociedad... Cambiar la realidad. La sociedad completa empieza a cambiar también, Exacto. empieza a entender
desde el respeto, básicamente eso. Desde Hacerse el respeto. respetar. Hacer respetar lo que somos, nuestra naturaleza, nuestras emociones, lo que hasta hace poco era visto como debilidad, por eso estaba tan reprimido, tan guardado. Despertar a eso, aceptarlo y que el resto también lo empiece a aceptar. Es que, claro, la sociedad en general siempre se enfocó en la mente, solamente en el lado izquierdo, siempre enfocado en la parte lógica. Y eso es muy del patriarcado, muy así está construido el masculino. sistema, exactamente, así está construido el sistema. Entonces, cuando ya se empieza a equilibrar desde ahí, y bueno, nosotros también como sociedad, obviamente que va a llegar un punto en el que todo esto va a llegar a realmente conocernos a nosotros mismos. El valor real, no lo que la sociedad nos impone, sino que básicamente reconocer nosotros mismos. Acercarnos a nuestra naturaleza. Claro, y esa naturaleza también es divina, entonces también hay que quebrar esos patrones de creencia sobre eso, y ahí va la construcción de sí mismo. Y hacerlo en conjunto con todas las otras personas es totalmente valorable en general. Somos energía al final, que unidos entonces nos potenciamos más. Exactamente, y eso es lo que busca de alguna manera este espacio de conversación, de poder ahondar en estos temas y comprender que en el fondo somos todos lo mismo y estamos remando para el mismo lado. Vamos para allá todos, Exactamente. unos antes, unos después, pero vamos para allá, ya nos damos cuenta que la mente es limitada y que debería estar al servicio de nosotros porque igual nos sirve, obviamente, tenemos que utilizarla, pero no es la que nos debe dominar. Exactamente. Sino que está más adentro. Es una parte, una herramienta que nos permite obviamente experimentar todo esto, pero no nos deberíamos identificar con la mente porque es muy limitada. Exactamente. Es muy limitada. Y desde tu experiencia, Vero, ¿cómo ha sido tu camino de trascender esto, de los miedos, por ejemplo? ¿Cómo manejar los miedos? Bueno, entendiendo primero de dónde vienen, permitiendo sentirlos también, y yo lo he ido trabajando, o sea, atreviéndome igual a hacer las cosas que yo quiero, aunque sea miedo, con miedo, obvio. Claro. Porque si no el miedo, o sea, yo creo que el miedo está ahí. Si el miedo te limita y tú te dejas dominar por el miedo y entonces no tomas ciertas decisiones porque te da miedo, bueno, ahí ya te quedas en un loop eterno de miedo. Yo he sido en eso súper valiente porque he tenido mis metas claras y he querido ir por ellas. Ahora, muchas veces quise ir por metas que después me di cuenta que no eran fáciles de trascender. O sea, decir voy a trabajar un miedo suena fácil, pero después claro, en el día a día es un trabajo largo y que puede llevar también momentos dolorosos entre medio. Hay que pasar la noche oscura del alma siempre que uno quiere trascender algo. Exactamente. Pero con certeza digo que vale la pena. Pero es bueno experimentar ese miedo, experimentarlo. Sí, si yo tengo miedo mira, si no, nos quedamos repitiendo la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, y ahí nos quedamos en la zona cómoda, casadito en la casita, ahí, y nunca supimos que nos gustaba. En cambio, cuando uno sale ya a explorar, a querer descubrir su naturaleza, te das cuenta que hay un mundo gigante, mundo de posibilidades y de cosas que siempre quisiste a lo mejor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si lo único que te limita es el miedo realmente. Cuando tú logras vencer el miedo, eres capaz de atreverte a hacer cosas, ir más allá de tus límites. Y es reconfortante, porque empiezas a crear una nueva historia, algo que te hace feliz, algo que de verdad va con tu esencia, que no estás repitiendo una historia. Yo sé que aburrida. Los emprendedores que ven este programa y la radio en general, obviamente se sienten identificados con el tema del miedo, porque sí, ser emprendedor también implica tirarse así. Ya, sí. Vamos a ver qué pasa. Sí. Es una apuesta. Ahora, claro. Es una apuesta y después uno va entendiendo también por qué tomó esa cierta decisión en el pasado, que repercuten ahora. Yo hice esta empresa y quebré porque me sirvió con ese conocimiento adoptarlo a este nuevo proceso y así yo voy conectando. Entonces es atreverse a hacer algo, ¿no? Hay que atreverse, transitarlo, vivirlo. Hay momentos difíciles, súper difíciles, donde hay que mantener la fe en ese deseo, volver a conectar ese momento donde uno decidió, ese camino, ese lugar donde uno estaba cuando tomó las decisiones. Siempre hay que volver ahí. Mayor. Hay que volver ahí porque después uno se pierde un ratito en el camino. Pasan cosas, vienen resistencias. Nuestro inconsciente igual se resiste a cambiar porque está cómodo así como están las cosas. Entonces cualquier cosa nueva siempre va a venir una resistencia, algo que lo va a complicar. ¿Me entendí? Algo que no va a ser autoengañarnos de que no, por ahí no. Por eso hay que estar muy alerta, muy atento, conectado con nuestro cuerpo,
para saber las decisiones que hay que tomar, y cada vez que se pone difícil, volver ahí a ese lugar donde uno tomó la decisión. Claro, cuál es el norte de lo el del norte por qué lo de estoy tu haciendo. ser, claro, tu ser superior. No todos esos miedos que aparecen, que están revoloteando ahí porque no quieren no quieren perder protagonismo. Exactamente, claro, la mente a uno le genera la experiencia y ella calcula Claro. a partir de ahí cuáles son los posibles escenarios, pero si yo no le doy más experiencias, ¿cómo va a empezar a calcular Exacto. otro y se va a sentir un poco más cómodo? Puedo avanzar un poco más allá, no es lo que soy ahora. Entonces ahí es bueno ir redescubriéndose a sí mismo. Sí, bueno, y también tenemos toda una historia donde nos han inculcado el miedo, somos Totalmente. hijos del miedo, por así decirlo un poco, Es que se ¿no? alimentan de miedo. Exactamente, entonces es una revolución también salir de Sí. ese miedo. Cuando tú pierdes el miedo te das cuenta que hoy eres muy poderoso y que eres capaz de hacer muchas cosas impensadas de repente. Claro. Entonces, Y empiezas a conectar con personas que están en la misma, ya trascendiendo sus propios miedos sí, también. que todo puede ser más fácil, puede ser más bacán si tú estás conectado con lo que tú quieres y estás coherente con eso. Exactamente. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora como terapeuta? ¿Algún caso que te haya llamado la atención? Bueno, mucha experiencia. Yo generalmente, mira, en el momento que estoy en la consulta, son Ya. 2 horas que dura mi consulta, Ya, donde vamos a perfecto. buscar desde el conflicto que está en el presente, vamos a buscar ese origen emocional. Yo me meto mucho ahí utilizando, bueno, hipnosis. La hipnosis es la hipnosis ericksoniana, que es una relajación bien profunda, que es lo que permite sacar la mente y que la persona se conecte verdaderamente En ese momento. con su cuerpo, que salgamos de la identificación. Entonces ahí yo voy llevando un viaje ahí también con técnicas de programación neurolingüística. A partir de ese conflicto vamos llegando, hilando fino, muy fino, hasta llegar a la emoción original. Perfecto. ¿Ya? Bueno, y me pasa que yo me meto ahí mucho, me empatizo, lloro, todo, lo Antes se vivo conecta, intensamente, claro, pero no directamente. desde el drama, sino que lo vivo como, pucha, acompañando a alguien a una liberación, porque la verdad es que la persona se libera, no es algo dramático, ni una mala energía, ni nada. Yo, entonces me meto tanto que después a mí yo trato de cortar eso, porque si no, imagínate, no podría. Claro. Corto y olvido todo, pero sí tengo ahí mis clientas memorables. Hay una que fue una de las que más me ha impresionado para ver de qué manera las experiencias no resueltas de nuestros ancestros siguen repercutiendo de manera que ni siquiera son tan obvias. Por ejemplo, una persona va a verme porque tiene problemas para comunicarse. Tiene mucho que decir, pero al momento de hablar es como que las palabras no le salen. Perfecto. Entonces eso obviamente le trae un montón de conflictos. Me imagino que la enfermedad va por acá. Claro. Claro, porque se guarda cosas, es mal interpretada, entonces eso le crea una realidad totalmente distorsionada, ¿ya? Y cuando vamos a hacer la regresión, empezamos ahí capa por capa, porque tú sabes que la emoción original está ahí más profundamente. No es llegar a interpretar, hay que meterse ahí. Y llegó a conectar ella con su bisabuela, perdón. Ya. Su bisabuela, ella por fecha tenía energía de la abuela, era doble de la abuela, ¿ya? Y se hace presente energéticamente esta energía de la abuela y nos fuimos más allá de su historia personal y nos fuimos a la historia de la abuela, donde ella había sido torturada política y había sido asfixiada en su garganta. Y ella pudo experimentar, porque esto se experimenta, el dolor y la desesperación de la bisabuela. Ese dolor que Lo hay- sintió, lo sentía la soga, o sea, a ese nivel estaba en su ADN esa información, ¿me entiende? Que Tal cual. la logramos llegar a... Esto no es magia ni esoterismo, sino que es emocional. Queda A partir guardado, de esa sí. emoción estaba esa experiencia. Ujú. Y claro, y ahí estaba ese ahogo y Sí, esa claro, experiencia que estaba ahí truncada, bloqueada, y ella la había recibido y se le manifestaba, hasta que tomó conciencia y bueno, hicimos todo el ritual de liberación, de sanación, y Uy. realmente esa persona, pucha, me ha contado su experiencia y después. se le destapó la cañería. Ya, ahora Y lo otro que me llama mucho la atención también, por ejemplo, bueno, he visto muchos casos de mujeres, que por eso también partió el tema de querer hacer los círculos, Ujú. muchas mujeres abusadas en la actualidad, pero abusadas sutilmente,
Ya no es que el hombre las golpee, sino que a partir de manipulaciones, condicionamiento, estaban atrapadas todavía en mismo círculo abusivo y de violencia. ¿ya? Y he ido viendo el crecer de esas mujeres, el empoderamiento y cómo a partir de su propio empoderamiento después han llegado las parejas de ellas. Perfecto. Buscando, claro. sí, es como, oye, necesito ponerme a tono porque si no pierden, ¿entiendes? Eso ha sido como lo más Entonces también con significativo. pareja, tú también terapias con pareja. No con pareja, indistintamente. O sea, primero Individual. la mujer, Ya, individual. como que ha abierto el camino y Ya. después atrásito llegan sus hombres Perfecto. a querer cambiar porque si no pueden continuar. Y de alguna manera trascender esa emoción que por ejemplo la del miedo o trascender cualquier emoción nos va a permitir también entender quién soy realmente, hasta Ahí dónde está, puedo llegar, cuál es mi gran camino que tengo que recorrer. Y obviamente que ciertas emociones son importantes para entenderlas. Cuando tú despejas el camino, claro, te encuentras ahí con un vacío también. Exacto. Porque hemos estado tanto tiempo identificados con estas emociones, estos personajes, que también hay que sostener esa sensación de vacío. Pero ahí precisamente es donde se abre lo nuevo, la nueva experiencia. Así que es imprescindible poder despejar ese camino para poder realmente ver hacia dónde queremos ir. Donde no hay manual de instrucciones también. Claro, todo esto es nuevo. Es nuevo y cada uno tiene su propio mapa y hay que aprender a descubrirlo. Entonces, el hecho de conectarse con las emociones por lo menos nos ayuda a identificar nuestras energías, a despejar el camino de viejos condicionantes y memorias que nos están solamente estorbando. Son como nubes grises ahí que están... Y recién ahí partir un camino de co-creación de una nueva realidad, donde, como te repito, no hay manual de instrucciones. Entonces, obviamente tú creas tu propia realidad y a partir de ahí es cómo vas a enfrentar tu vida en general, respetando, por supuesto, libre albedrío de los otros y así. Sí, yo en este recorrer cada vez he ido agachando más el moño en cuanto a si bien es cierto, somos muy poderosos y tenemos mucho potencial por descubrir, pero también por otro lado también somos limitados y también no lo vamos a quizá descubrir todo y no lo sabemos todo y no lo vamos a saber muchas cosas. Entonces, a veces es bueno también entregarse a la experiencia, conectarse y dejarse también llevar. En la medida que tú estás conectado, te dejas llevar un poquito, porque a veces uno tiene una idea de una cosa, pero somos tan limitados. Nuestra conciencia es tan pequeña. Sí. Mira, con suerte dicen que un 5%, o sea no hemos explorado nada. Ni siquiera con en nuestros propios cuerpos. Incluso otros dicen 1%. Imagínate. Yo quiero creer en un 5 ya, pero igual es poco. Entonces... O sea, el potencial que puede tener el ser humano es... Ya estamos descubriendo ciertas nuevas técnicas acá, hemos hablado de varias de ellas y vamos descubriendo alternativas, opciones que están ahí, estuvieron en el pasado, se negaron desde el pasado, por supuesto, a través de este sistema para poder generar términos de medicina actual. Entonces estamos recién volviendo a recuperar esas memorias ancestrales, claro, nuestra naturaleza al final, sí, todo está en nuestra de lo que naturaleza. somos realmente. Exacto, no hay mayor ciencia que nuestra naturaleza. Exactamente. Bueno, es una ciencia. Para alguien que quiera trascender alguna emoción, ¿cómo te puede conectar a ti? En las redes sociales, ¿cómo podemos contactar contigo? Bueno, en Facebook aparezco como Libero. Ya, perfecto. En Instagram, Libero Amor. Perfecto. No sé si puedo mi teléfono. Sí, por supuesto. Sí, mi celular, 97-518-1315. Ahí me pueden contactar. Yo trabajo cerca del barrio de Las Tarrias. Ahí tengo mi consulta, si quieren, para los círculos de mujeres. Ya también, ahí te escriben nada más, te envían un mensaje. Exacto, yo lo publico generalmente unos días previo a la luna llena. Estoy haciendo círculo de mujeres la luna llena. Próximamente también voy a hacer la luna nueva, para empezar a conocer estos ciclos lunares que nos rigen generalmente a las mujeres y cada ciclo tiene una energía distinta. Entonces ir a identificar esa energía, hacer un ritual, un himno. Eso lo voy a publicar también próximamente en tus redes sociales. Perfecto. Y bueno, agradecerte nomás de poder estar acá.
y conectar y entender también cómo funciona todo esto de la bioneuroemoción, que es realmente interesante el por qué indagar hasta el fondo de la emoción. Y exacto, como decía en el ejemplo, muchas veces esas emociones no son propias, sino que vienen arrastradas de vidas pasadas. Entonces ahí también hay que quebrar, yo no creo en la vida pasada. Sí, lo que pasa es que así funciona la energía, el universo. El cuento de las historias pasadas puede ser contado de muchas maneras, pero en el fondo lo que científicamente, por lo menos lo que yo he estudiado, y lo que me hace sentido es que sí, en nuestro ADN viene esa información al nacer. Viene la información, las vivencias también de nuestros antepasados. Eso es algo que está ahí, corre por nuestras venas. No nacemos como una hoja en blanco libres de esos condicionamientos. Nacemos con esa información. Y en algún momento de nuestra primera infancia eso se despierta, se gatilla, y claro, y ahí se forma un molde emocional que empieza a crear una serie de vivencias en base a ese molde. Y de eso es lo que estamos saliendo. Podemos ir, volver a ese lugar, tomar conciencia, aceptarlo y seguir adelante. La idea también no se trata de ir a buscar todo el rato información, porque si no, igual una lata. Pero se pierde el presente, cuando es necesario, cuando en tu presente te está pasando algo que no lo entiendes, que va más allá de tu voluntad, hay algo que te domina, para eso sirve la bioneuroemoción, a partir de eso que te está molestando, que puede ser una enfermedad, un dolor o un patrón de comportamiento que te aparece con mucha fuerza, de repente que no lo puedes dominar, ahí vamos y la hacemos corta y liberamos. Y te saca una mochila, porque esa información está adentro y que se proyectaba afuera en forma de alguna relación, situación, circunstancia. Perfecto. Entonces la idea es ir aligerándonos, sacándonos la mochila para poder empezar a ser lo que somos, que no conocemos aún, es un misterio. Y ahí está todo el potencial, la víbora. Sí, que es muy entretenido. Exactamente. Bueno, y las personas que quieren contactar contigo, entonces ya está el teléfono, ahí las redes sociales también, poder también conectarte desde ahí con las mujeres también. Es interesante ese trabajo también que tú haces como facilitadora. Exacto. Así que todas las mujeres que sientan el llamado, decirles que las puertas están abiertas, todas somos potencialmente unas magas, unas brujas capaces de transformar esta sociedad. Así de poderosas somos, solo tenemos que creernos el cuento. Exactamente. Ahí está la gracia. Y bueno, tú como coach life también. Sí, también acompaño en proceso, porque también, bueno, en este camino me di cuenta que a veces, claro, tú haces la terapia y después tienes que cambiar una estructura. Y necesitas a veces un poquito de ayuda en ese proceso. Entonces me ha tocado acompañar a personas en sus procesos, más allá de la terapia, sino que como potenciar, ayudar a conocerse y potenciar las partes buenas y las no tan buenas que uno cree a veces. Acompañar en ese proceso de... sobre todo potenciar a las personas con las energías que ya tienen. No hay mucho que cambiar. No tenemos que cambiar, sino que tenemos que conocernos para saber en qué momento usar los recursos que nosotros tenemos. Tal cual. Entonces, ayudar a conocerte, esa es mi tarea, y acompañarte en ese proceso para conseguir tal meta. ¿Ya? Entonces, ahí yo soy aguda. Perfecto, ahí tú vas haciendo el seguimiento constantemente, imagino que das algunas tareas para poder trabajarlo. Soy exigente. O sea, partimos con una meta. Si tú quieres conseguir esta meta, yo te puedo ayudar a través de todas las herramientas para llegar ahí. Tienes que entregarte y obvio. Porque, no, confiar plenamente, exactamente. Eso. Me encanta igual hacer ese trabajo de ir a conseguir una meta en especial y acompañar en el proceso, porque también, como no es un proceso fácil, a veces también uno decae, uno... Pucha. Es lo que hablábamos sobre esa crisis de sanación, que a veces... Exactamente, pasa la noche oscura del alma, entonces... Me gusta igual acompañar en esos procesos para que la persona llegue hasta su meta, ¿me entiendes? Porque si no, hay un momento en que si no eres lo suficientemente fuerte, vuelve atrás. Y hay algunos puntos en específico que uno necesita esa como, vamos, dale, tú puedes. Exacto, sí, como tu entrenador emocional. Como vamos ya, porque a veces la mente atrapa y aparece la inseguridad y el que no voy a poder y las memorias antiguas. Entonces, como, no, si tú puedes, vamos. Exactamente. Y claro, entonces la idea es conocer bien a la persona para poder eso, sacarle el jugo a las cosas, a todos esos recursos que están dormidos de repente y que están siendo mal utilizados. Pero es a partir de los propios recursos de la persona, no inventar otra persona, otro personaje, no, todo lo contrario. Exacto. Es potenciar incluso las cosas que a veces pensamos que pueden ser malas,
nos van a servir. Transformarla en buena, por ejemplo, no sé, alguien puede ser ambicioso y eso puede ser visto como algo malo, pero no. Esa ambición es la que te va a llevar a tu meta, entonces la ambición es buena, ¿me entiendes? Que obviamente que va a tener un desequilibrio en otro aspecto y hay que trabajarlo desde ahí. Y saber los costos de las decisiones también. Cada decisión que uno toma tiene un costo a pagar. Tal cual. Como igual que los impuestos. hay que saber los costos de eso y cuando uno lo sabe ya lo puede manejar y la idea es llegar a esa meta. A veces también en el camino cambia la meta. También, Sí. claro. Pero es reconocerse a sí mismo. Es conocerse y eso Sí. es una riqueza que te queda más allá de las metas. A veces nuestras metas están guiadas más por nuestra cabeza que por nuestro corazón. Entonces en el camino cuando nos vamos conectando con el corazón al final vamos para otro lado. Exactamente, mejor guiar el emprendimiento desde ahí. Exacto, del corazón. Desde lo que uno hace también y del ama. sentir. Exactamente. Al final ahí está la verdadera brújula. Exactamente. Muchas gracias por Eso, estar acá. Gracias, Alexis, por invitarme. No, encantado y de poder compartir también toda tu experiencia, conocer más a fondo sobre la bioneuroemoción, cómo se trabaja también y entender que hay más posibilidades en este camino de autoconocerse. Eso. Así que muchas gracias, Verónica, Gracias por a estar ti acá. por este espacio para Ya, hablar de y nada. espero que ahí le resuene a la gente. Exactamente. Así que muchas gracias por estar acá. Este Gracias, fue un nuevo Alex. capítulo de Nueva Conciencia. Seguimos completamente en vivo a través de Radio Lab Chile. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como Radio Lab Chile. Así que nos volvemos a encontrar el próximo martes en un nuevo capítulo de Nueva Conciencia aquí en este espacio de conversación. Que esté muy bien. Chao. Y eso va a salir. Radio Lab Chile, una radio que emprende.